Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. Pues la Academia de Enseñanza Digital, a través de los Colegios de Profesores Nacional de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, y del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Temas Selectos de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, quien es juez noveno de proceso oral civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, el doctor Durán Sánchez es presidente del Colegio de Jueces de Foro Común de la Ciudad de México. Pues sin más preámbulos, señoría, le cedo el uso de la voz para que nos hable sobre el tema audiencia de desahogo de pruebas. Bien, Adelante, muchas señoría. gracias. Muchas gracias. El tema que hoy nos ocupa, pues bueno, tiene una trascendencia magnánime dentro del procedimiento, porque es precisamente el escuchar las pruebas, el enterarse de las pruebas y que el juez tome conocimiento de las verdades que nacen precisamente de las pruebas que fueron admitidas. Temas que, como bien lo sabemos, ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar de mis colegas y compañeros juzgadores. En el desahogo de pruebas, ustedes van a revisar como marco jurídico lo prevenido del artículo 299 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México al artículo 301. De verdad que es una descripción jurídica muy breve, sin embargo, como les dije, la sustancia que aporta el procedimiento a esta etapa, pues me parece que es una de las más importantes. ¿Por qué? Una vez que se han admitido las pruebas y estas fueron debidamente preparadas y fueron rendidas precisamente para esta audiencia, debemos de tomar en consideración que la ley no previene un orden estricto en el que el juez va a desahogar estas pruebas. Es decir, que el juez puede iniciar con las pruebas del actor, o puede iniciar con las pruebas del demandado, o puede iniciar con las pruebas de algún otro tercero en el procedimiento. Una vez que fueron entonces admitidas estas pruebas, se va a proceder a su recepción y desahogo de forma oral. Aunque estamos hablando del procedimiento ordinario civil, la ley refuta el principio de oralidad. Es decir, que el juez tiene la obligación de narrar, hacer una narrativa de todas aquellas pruebas que se propuso desahogar en el procedimiento y supone la idea de que tanto los abogados de la parte actora como de la parte demandada o demás que intervienen en el procedimiento deberían de hacer las exposiciones también de forma oral. La costumbre procesal dista mucho de lo que la ley refiere, por ello la modificación en la creación del juicio preponderantemente oral, lo que yo denomino procedimiento por audiencias. Pero bueno, ocupándonos nuevamente del procedimiento ordinario, entonces su desahogo es oral. Recordemos que la recepción de las pruebas se va a hacer a través de una cita, es una cita que se dicta a través de un auto, un proveído que el juez va a publicar. En el auto admisorio de pruebas es el acto procesal en el que se señala el día y la hora en el que va a tener lugar el desahogo de las pruebas que fueron admitidas. Existe un plazo máximo para señalar esta audiencia. El plazo máximo es un plazo de 30 días siguientes a la admisión de la prueba. El juez va a proceder a desahogar aquellos medios convictivos que se encuentren debidamente preparados. Los que no estuvieran preparados, pero que están en etapa de preparación, se van a señalar, se van a desahogar en una nueva audiencia y se va a señalar para tal efecto, pues, la continuación de la misma. Solo es una audiencia de desahogo que puede prorrogarse en 2, 3, 4 o 5 diligencias, pero estamos hablando solo de una audiencia de desahogo de pruebas. Si hubiera diferimiento de la audiencia, dado que el tiempo por la saturación de las agendas o dado la preparación pendiente en que ésta se encuentre, la ley dispone que para diferir la audiencia de juicio o la audiencia de desahogo de pruebas se va a establecer un plazo de 20 días. ¿eh?
Llegados estos 20 días se tienen que desahogar todas las pruebas. Si por alguna circunstancia, ¿verdad?, acontece un caso fortuito o una fuerza mayor, la ley dispone que puedo indexar otros 10 días más, es decir, auto admisión de pruebas, 30 días para celebrar la audiencia de juicio. Inicio mi audiencia de juicio con el desahogo de los medios convictivos. No concluyo el desahogo, señalo 20 días o hasta 20 días. Inicio nuevamente la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas. Y en ese momento acontece un sismo, ¿verdad? Y hay que seguir los protocolos, evacuar el edificio, esperar a que se hagan las revisiones correspondientes. Y para cuando vuelvo o reingreso al tribunal, pues ya han pasado 2 o 3 horas, o tal vez pudiera darse el caso, como lo hemos vivido en algunas otras épocas, que se decreta la suspensión de labores. Bueno, ahí estoy en presencia, ¿verdad?, de un acto de la naturaleza que no era previsible y por consiguiente en esa continuación de audiencia de juicio, la ley me dice, si acontece ese caso fortuito o esa fuerza mayor, tienes un plazo de 10 días adicionales para poder continuar tu audiencia de juicio. El orden de las pruebas, como se los había comentado, la ley no establece un orden específico. El juez puede iniciar desahogando documentales, o desahogando confesional, o desahogando pericial, o desahogando testimoniales. Es decir, la dirección procesal en el desahogo de las pruebas la tiene el juez. La parte actoral, le podría decir, su señoría, ¿puede iniciar por favor con el desahogo de la prueba confesional, dado que mi representado se tiene que ausentar del país porque tiene un vuelo de placer a Disneyland o a París? ¿Y puede iniciar por favor con el desahogo de la prueba confesional? Y que el juez inicie el desahogo de la prueba confesional, pues obviamente eso rompe el principio de imparcialidad. El juez tendría que tomarle opinión a la parte contraria a través del principio de contradicción, si está de acuerdo que se inicie con la prueba confesional. Pero ojo, el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles establece el principio de indisponibilidad de norma jurídica y el rector del procedimiento es el juez. Entonces el juez sencillamente puede denegar la petición porque él es el rector del procedimiento, él es el que tiene a su cargo la gestión de la audiencia. Él determina qué pruebas van primeros y qué pruebas le van a continuar. El juez puede denegar la petición. Y entonces, la costumbre procesal, tanto en el sistema oral como en el sistema escrito, es que el órgano judicial inicia con el desahogo de las pruebas documentales, ya sean las documentales públicas o las documentales privadas. Enseguida, el tribunal procede al desahogo de la prueba referida con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. Es decir, va a iniciar con el desahogo de pruebas que tal vez no requieran una reproducción oral, sino solamente una mera mención. En el sistema oral, el juez sí refiere, ¿no? Procedo en este acto a desahogar la prueba documental consistente en el contrato, en la factura, en la documental privada, en la documental pública relativa a la escritura, ¿sí? Va enunciando de manera genérica la prueba. En el sistema escrito, la costumbre procesal es que el secretario procede de manera inmediata a asentar los documentos. En el mejor de los casos, se hace una descripción sucinta y precisa de cada documento o de cada instrumento que fue admitido. En el peor de las prácticas procesales, lo que se hace es, y en este acto procesal, se procede al desahogo de todas y cada una de las pruebas documentales públicas y privadas, así como instrumental de actuaciones y presuncionales sobre aspecto legal y humanas que fueron admitidas en el auto de fecha X. Fundamentación, lo cual se hace en términos del artículo 296 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Ese artículo me refiere que todas aquellas pruebas tienen que ser valoradas por el juez, aunque éstas no hubieran sido admitidas, pero hubieran sido allegadas al procedimiento como medio para saber la verdad del conflicto.
Concluido la etapa de este desahogo de pruebas que son enunciativas, ¿sí? Entonces se puede proceder al desahogo de la prueba confesional, por ejemplo, o a la prueba testimonial, o a la prueba pericial, o cualquier otra de las pruebas que el juez en la gestión judicial de la audiencia determine que es bajo el principio de celeridad, economía procesal, expeditez, ¿sí? Más rápida de desahogar. Supongamos que elige la prueba confesional. Bueno, en la elección de la prueba existen ciertos actos procesales o de formalidad que la ley establece para su desahogo. Se debe de asentar el nombre de la persona que a cargo de quien está corriendo la prueba confesional, su edad, su domicilio, ¿no? En algunos aspectos o en algunos casos hasta la religión solicitan que hagan mención. Por protocolo de la Corte y bajo la perspectiva que nos rige a partir del 2010 sobre derechos humanos, pues también tenemos que delatar si se trata de un adulto mayor, si se trata de un niño, niña o adolescente, ¿verdad? Si se trata, en el caso específico, de una persona con alguna discapacidad, ¿verdad? Si habla o no, o si entiende o no el idioma español, y tenemos que asentar todos estos datos, ¿verdad? Para que el juez, en su caso, adopte las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos en el desahogo de la prueba. Bueno, una vez anotados estos datos, en el caso del sistema escrito, se va a proceder a aperturar el pliego de posiciones correspondientes. Se abre el sobre en presencia del juez y el juez procede a la calificación de las posiciones respectivas. Si contienen más de 2 hechos, no es legal, si es insidiosa, si es técnica, si es negativa. Todas estas vicisitudes que la ley procesal me establece en el capítulo del desahogo de la prueba confesional, el juez las va a evaluar en el momento de estar calificando las preguntas correspondientes a la prueba confesional. El secretario, una vez que ha dado cuenta con el pliego de posiciones y que se ha aperturado en presencia de las partes, son datos que él va a asentar en el acta correspondiente en el sistema escrito. En el sistema oral no hay tal formalidad, dado que se está llevando a cabo una videograbación. Bueno, enseguida entonces el secretario va a asentar los datos respectivos a la apertura y a la calificación y va a señalar qué posiciones se calificaron de legales y cuáles no. Las que se calificaron de legales son las que se procede entonces a realizar la pregunta correspondiente. Por costumbre procesal únicamente se anota la respuesta. Y existe una cabeza de posición, ¿no?, que diga si es cierto como lo es. Tal o cual circunstancia, tal o cual situación. El formular un pliego de posiciones conlleva implícito una respuesta en un sistema cerrado. Es decir, que diga si es cierto como lo es, X situación. Sí. Que diga si es cierto como lo es, Y situación. No. Y se hacen las aclaraciones correspondientes. En las aclaraciones se hacen las amplificaciones, ¿verdad? Que cada una de las partes estime pertinente a la pregunta que el juez calificó de legal. Enseguida, ¿qué es lo que se va a proceder a hacer? Se va a anotar el número de preguntas conforme a las posiciones que se fueron haciendo con su respectiva respuesta. Posteriormente, una vez que se ha agotado el pliego de posiciones respectivo, el juez pregunta, ¿verdad?, al abogado, a la parte que está interrogando, si tiene alguna pregunta más, es decir, alguna posición adicional que formular. Si fuera el caso, se procede a hacer la pregunta respectiva y el juez hace la calificación igualmente correspondiente. Si fue procedente, la persona que está desahogando la prueba tiene que proceder a dar la contestación en sentido afirmativo o negativo, haciendo las amplificaciones argumentativas que él considere pertinentes. Existe el caso, la ley lo prevé, de que si está presente la parte que está desahogando la prueba confesional y el contrario, en ese momento le puedo formular también preguntas al contrario.
Ojo, si ustedes leen la regla del artículo 317 a 319 del Código de Procedimientos Civiles, van a encontrar que es asertiva la afirmación que yo les preciso, ¿sí? Es decir, en el mismo acto procesal, si está presente el contrario, le puedo formular unas preguntas con la misma técnica. A través de una cabeza de posición, con la pregunta respectiva, el juez hará la calificación correspondiente y la parte contraria procederá a dar las contestaciones afirmativas o negativas, ¿sí?, con las adiciones que él estime pertinentes. Seguidamente, se va a dar el cierre, ¿verdad?, de esa prueba y puede proceder al desahogo, supongamos, de la prueba testimonial. Aquí tenemos que distinguir si fue una testimonial singular, es decir, a cargo de una persona. Si es una testimonial única, se tiene que hacer la precisión que se procede al desahogo de la prueba testimonial única, o si es conjunta. El juez en ese momento lo que realiza son igualmente preguntas de pertinencia y preguntas de acreditamiento. Las de acreditamiento en relación con su nombre, su edad, su domicilio, ¿verdad?, la profesión o religión que profese en la actualidad. Igualmente, por protocolo de la Corte, se preguntará si pertenece a algún grupo vulnerable y hacer las identificaciones correspondientes para adoptar las medidas que el protocolo de cada uno de los grupos vulnerables marque. Enseguida se hacen unas preguntas de idoneidad. Estas preguntas de idoneidad tienen por objeto verificar si el testimonio que va a rendir este sujeto puede tener tendencia a favorecer a alguna de las partes. Se les pregunta si tiene alguna amistad o enemistad con alguna de las partes, ¿verdad?, si tiene algún negocio, alguna dependencia económica, si tiene sobre todo algún interés en el juicio, pero es un interés de favorecer o no a alguna de las partes. En ocasiones lo que se responde es que se tiene interés en que se conozca la verdad. Bueno, ahí no está siendo insidioso el testigo, evidentemente. Seguidas de las preguntas de idoneidad que ejemplificativamente yo les mencioné, entonces se procede a desarrollar el interrogatorio correspondiente. El oferente de la prueba hará las preguntas que considere pertinentes a través de un sistema abierto o a través de un sistema cerrado. Que diga si es cierto que conoce a Juanito. Sí, pregunta cerrada. Que explique, pregunta abierta. ¿De acuerdo? El tribunal debe de preguntar la razón de su dicho, es decir, por qué sabe y le consta lo que manifestó, e igualmente el tribunal o el órgano judicial va a ser el encargado de verificar la regularidad de la pregunta, es decir, que no sea insidiosa o que a veces, ¿verdad?, no sea sugestiva o en la pregunta se esté rindiendo la respuesta. Entonces, de esta manera el juez va controlando la regularidad del interrogatorio. Concluido el interrogatorio del testigo, entonces la contraria, si compareció, tiene derecho a contrainterrogar. Y el formato de contrainterrogatorio se va a hacer a partir de las respuestas que el testigo haya rendido, o puede ser igualmente en relación con aquellos hechos que al momento de ofrecerse la prueba, la ley dice, ofreces la prueba, tienes que mencionar el hecho o hechos con los cuales tú consideras que guarda relación la prueba. Y además de decir las razones por las cuales se estima que se acreditarán sus determinaciones o sus afirmaciones. Tal vez se le preguntó sobre el hecho 1, 8, 20, pero no se le hicieron preguntas en relación con el hecho 35. Y en el ofertorio de la prueba dice que también es para acreditar el hecho 35. Aunque él no haya sido preguntado o interrogado o no haya hecho manifestación alguna en relación con el hecho 35, en el contrainterrogatorio yo tengo derecho a preguntar sobre el hecho 35, del cual no se depuso alguna argumentación oral correspondiente. Tanto las preguntas, bueno, las preguntas pueden constar en un interrogatorio escrito y también se apertura el sobre correspondiente, pero también las preguntas pueden ser amplificadas de manera oral.
El contrainterrogatorio es completamente oral. En ese momento, el abogado de la parte contraria tiene a la vista o poniendo la atención respectiva que formular el contrainterrogatorio. Si es conjunta, entonces procedo al desahogo de la prueba testimonial conjunta en las mismas condiciones y circunstancias a las que yo les he hecho mención con anterioridad. Seguidamente, ustedes pensarán en el sistema oral, pues ahí se procede a interponer el incidente de tacha de testigo de manera oral. Se hace la exposición de los hechos con las pruebas respectivas y las argumentaciones que ustedes estimen necesarias o pertinentes. En el sistema escrito, el incidente de tacha de testigos se hace valer por escrito pasados 3 días de que se llevó a cabo el desahogo de la prueba respectiva. Tenemos, por ejemplo, el caso del desahogo de la prueba pericial. Si ustedes miran el juicio oral, se van a encontrar con que el perito, para cuando llegó la audiencia, en el juicio oral civil, él ya rindió su dictamen y lo único que hace es exponer sus conclusiones al tribunal y a las partes. En el sistema escrito, igualmente cuando llega a la audiencia, el dictamen pericial ya está rendido, porque una vez que se admitió la prueba y se hizo la preparación correspondiente para llevar a cabo el dictamen o el examen respectivo, la ley refiere que tiene un plazo de 10 días para exhibir el dictamen pericial correspondiente a cada uno de los peritos. Como ya obra el cuestionario o ya obra la contestación a los interrogatorios o ya obra la pericial por escrito, el tribunal tiene por desahogado, por su propia especial naturaleza, el dictamen respectivo. Y los peritos, ¿verdad?, comparecen a la diligencia. Comparecen a la diligencia para acreditar su personalidad, hacerle las preguntas de idoneidad respectiva y tal vez formularles preguntas. Se tiene por rendido el dictamen de la parte actora y por rendido el dictamen de la parte demandada. Si es que los dos rindieron, la ofrecieron y se concluyó satisfactoriamente el trámite. Si fue así, se tiene por desahogado el dictamen pericial del perito X y del perito Y. Si fueran sustancialmente contradictorios, el tribunal, en el acta que se está levantando de la audiencia de juicio por escrito, va a señalar que requiere a un experto tercero y ahí va a ser la designación del perito tercero en discordia. Y entonces se va a proceder a través del Sistema Único de Peritos del Tribunal, en el caso de la Ciudad de México, a hacer la designación del perito correspondiente y en su caso a ordenarse la notificación a través de los medios electrónicos que dispone la ley, con los que dispone el tribunal, para hacerle la notificación del perito tercero. Seguramente ese es uno de los casos en los que la audiencia de juicio no se va a poder concluir en esa etapa y tengo que señalar una nueva fecha para su continuación, los 20 días de los cuales yo les platiqué hace algunos minutos. Enseguida, se tendrá por desahogados entonces los dictámenes periciales. Si fuera el caso que solamente uno de los peritos rindió el dictamen que se le encomendó, pues entonces la prueba se tendrá por desahogada en sus términos y se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio de pruebas y se tendrá al contrario por conforme con el dictamen pericial del que fuera rendido. Bueno. Esa es prueba pericial. Si se requiere un perito tercero en discordia, entonces difiero la diligencia. El perito en el sistema escrito lleva a cabo el mismo trámite, es decir, exhibe, acepta, protesta el cargo, exhibe los documentos justificativos con los que va a acreditar su expertise y seguidamente procederá a exhibir su dictamen. En la audiencia correspondiente, se puede o existe el derecho de solicitar una junta de peritos. Es decir, que comparezca el perito del actor, el perito del demandado y el perito tercero en discordia para que las partes les formulen preguntas en relación con los dictámenes que ellos rindieron y ya posteriormente hacer la impugnación del dictamen respectivo a los intereses de cada una de las partes.
Otras de las pruebas que se pueden presentar seguramente en el ofrecimiento y la admisión son las pruebas tecnológicas. En el caso específico, la parte que haya ofertado la prueba y a la que se la haya admitido tiene que proceder en esa audiencia a exhibir a través los medios a través de los cuales se va a hacer la reproducción de la prueba. Supongamos que lo que quieren es hacer la verificación de una página de internet. Bueno, pues entonces la parte interesada la habrá de exhibir el equipo de cómputo correspondiente al juez o al tribunal, y la conexión de internet respectiva también la debe de proveer el oferente de la prueba. Supongamos que lo que se pretende es hacer la reproducción de ciertas fotografías, pues también se tendrá que aportar el medio tecnológico a través del cual se va a dar la reproducción. Lo que yo quiero es que el juez escuche alguna grabación que se hizo. Bueno, pues debo de proveer también el medio tecnológico a través del cual se va a hacer la reproducción del audio respectivo. Se procederá a hacer la apertura en presencia de las partes. Si éstas comparecieron, se hace la apertura del medio tecnológico correspondiente y se reproduce en la presencia de las partes, ya sea la prueba de audio, de video o muestra fotográfica correspondiente. De todo ello, el secretario de acuerdos, ante su fe, y el mecanógrafo en lo operativo, pues se va tomando o se va levantando el acta correspondiente. En general, digamos que ese es un desahogo de pruebas. Cerrada la etapa de desahogo de pruebas, lo que se procede también es aperturar la etapa de alegatos. En la fundamentación de las cuales yo les hice mención hace algunos instantes, tenemos algunas reglas que también son aplicables para la audiencia, en específico las provenidas en el artículo 300 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. El código me habla en ese artículo sobre la prueba foránea, es decir, cuando se ofertó una prueba que se tiene que desahogar fuera del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. E incluso es una prueba que se tiene que desahogar fuera del país. Ojo, desahogo de prueba nacional y desahogo de prueba en territorio extranjero. Bueno, estas pruebas se tienen que desahogar en un plazo de 60 a 90 días. Estos días se cuentan naturales, ¿sí? ¿Qué requisitos se debieron de haber satisfecho? Uno, que se haya solicitado la prueba, su admisión, en la etapa respectiva. Primer requisito. Segundo requisito. Yo debí de haber indicado cuál era el nombre, apellido y domicilio si fueran testigos. ¿Sí? Es decir, yo requiero que Juan Pérez rinda su testimonio, pero él vive en Estados Unidos. Pues entonces es una prueba que debe de cumplir con los criterios del artículo 300 del Código de Procedimientos Civiles. Procede su desahogo en el plazo de 90 días. Pues debí de haber señalado nombre, apellidos y domicilio de Juanito Pérez en Estados Unidos para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba respectiva. Para esto, obviamente, debo de revisar la convención aplicable para el desahogo y despacho de prueba en país extranjero. Tercer requisito. Si fue una prueba que tiene que ver con instrumentos, ya sea públicos o privados, yo debí de haber señalado cuál era el archivo público o el archivo particular en donde se van a encontrar esos documentos. Señor juez, yo quiero que usted examine la escritura pública que se encuentra en el Archivo General de Notarías del Estado de Baja California. Pues entonces debí de haber señalado con exactitud el nombre y el domicilio del lugar donde se encuentra, pero debí de haber sido suficientemente preciso para decir, es el archivo X o el archivo Y. ¿Sí? El juez obviamente calificó la admisibilidad de la prueba. Al calificar la admisibilidad de la prueba, él debió de haber señalado un monto que se fue depositado en calidad de multa. ¿Sí? ¿Para qué es esta multa? Una, para que no exista dilación procesal en su desahogo. Y dos, para el caso de que la prueba no se rinda,
entonces hará efectivo el apercibimiento correspondiente. La ley refiere que en el caso de estas pruebas foráneas, al hacerse efectivo el apercibimiento respectivo, se debe de incluir una anotación en el registro judicial y entonces también se condena adicionalmente, es decir, preparé la prueba foránea, señalé el monto de la multa, se entregó el depósito correspondiente, se diligenció la prueba, pero esta no se llevó a cabo, o simplemente no se recogió el exhorto o no se recogió la carta rogatoria. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal en la audiencia de desahogo de pruebas? Va a ser efectivo el apercibimiento, es decir, va a ser efectivo el depósito llamado multa, va a proceder a su anotación en el registro judicial y, por tercer punto, va a condenar al oferente de la prueba a pagar daños y perjuicios en favor de la parte contraria. Y viene aquí la doble sanción, ahora la procesal, y dejo de recibir la prueba por falta de interés jurídico. ¿Sí? Es una prueba que ya no se va a evaluar. Bueno, si la prueba se debe de rendir en país extranjero, también se debe de acompañar la traducción correspondiente. Esta traducción debe de ser elaborada por un perito debidamente certificado en la materia o debidamente certificado en el idioma o lengua de las que se trata. Concluido entonces el desahogo de pruebas, se va a proceder a aperturar la etapa de alegatos. Los alegatos en el sistema escrito se rinden por escrito, en el sistema oral se reproducen efectivamente de esa forma, de forma oral. Y entonces el juez, cerrada esta etapa de desahogo de pruebas y de escucha de alegaciones, acto seguido lo que va a proceder a hacer es a citar a las partes para hacer el dictado de la sentencia correspondiente. Espero, ¿verdad?, que estas pequeñas aportaciones, de esta manera un poco práctica, desde la intención de su servidor, sea para ustedes de utilidad y que, desde luego, además de generarles inquietudes, pues les genere, les despierte el interés por adentrarse a la lectura del Código de Procedimientos Civiles y en su momento a practicar en el sistema escrito, ¿verdad? Todos y cada una de las menciones que mis compañeros y homólogos les han hecho mención a lo largo de estas pequeñas charlas. Yo estoy a su disposición en el Juzgado Noveno de Proceso Oral en materia civil. A decir, yo también fui juez de sistema escrito, entonces hoy día la oralidad ha llegado para quedarse y los invito a que en el sistema civil lean tanto sistema escrito como sistema oral. En el sistema mercantil solamente es oralidad. Quedo a su disposición. Maestro Hugo, estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias, su señoría, y gracias por abordar de una manera muy práctica este tema. Pues sin más que abordar, no me resta más que agradecerle a los colegios de profesores de Derecho Procesal Nacional, doctor Cipriano Gómez Lara, y al colegio que usted dignamente preside de jueces del Foro Común de la Ciudad de México, el apoyo que nos han brindado en la realización de este evento. Y también a ustedes por seguir estas conferencias día a día. Sin más preámbulo, nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.